de los dos en su época, y para evitar conflictos entre alemanes e ingleses, muchas personas, o todos concordaron, la comunidad científica internacional, concluyó de que los dos lo resolvieron o encontraron la solución de manera independiente. En lo personal, jóvenes, señoritas, no creo eso. En lo personal, creo que el que lo descubrió fue Newton. Leibniz se enteró del resultado, trabajó en el problema, pero apoyándose en resultados de Newton, y encontró lo mismo. La notación que utilizamos nosotros tanto para derivar como para integrar ahorita en la actualidad es la notación de Leibniz, por una razón muy simple, es muy sencillo y podemos hacer fórmulas. El método que utilizaba Newton para derivar se conoce como fluxiones y es un método 100% geométrico y elegante. En lo personal, a mí me gusta muchísimo más cómo resolvía tanto integrales como derivadas Newton de cómo lo hacía Leibniz. Pero por la sencillez del método de Leibniz, básicamente en todo el mundo se ocupa el método de este señor. Ahora bien, ¿cuál es el problema que se plantea Descartes en su momento y que resuelve Newton y Leibniz? El problema, y esto deriva el primer teorema fundamental del cálculo, es, me avisa cuando vean mi pantalla, dada una curva, bueno, ahorita les comento, primero quiero que vean la pantalla. Ya se ve. ¿Ya se ve? ¿La pizarra también ya la ven? Sí, maestro. Bien. Sí, maestro. El tema fundamental del cálculo está basado en lo primero, en esta primera cuestión. Dada una curva, la cuestión es, esta curva es y igual a f de x, que se conoce como primitiva, encontrar una tangente a esa curva. La respuesta a esta tangente a la curva, en cualquier punto de la curva, se llama derivada. Por eso la derivada es igual a la pendiente, que fue lo que estudiaron en el curso anterior. Entonces, esta es la que no conozco. Y ahí está el primer teorema fundamental del cálculo. Dada una curva, y igual a f de x, encontrar tangentes en cualquier punto de esa curva. En otras palabras, la derivada, que en este momento desconozco. Eso, repito, lo solucionó Newton. Me comentaban del teorema que dice que es la operación inversa. Les voy a demostrar en este momento que no es la operación inversa como tal, lo que obtengo de una derivada. Parcialmente encuentro la primitiva o la antiderivada, como escuché que alguno de ustedes dijo, parcialmente, pero realmente no la encuentro con una integral. Lo que necesito es una ecuación diferencial para encontrar esa primitiva o esa antiderivada que dicen. Esa es la razón por la cual yo en lo personal no estoy de acuerdo con esa teoría. Y vamos al segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo, lejos de hablar de áreas como tal, si bien es cierto, cuando yo defino la integral, lo que calculo es un área. Otro punto por la cual digo que no son operaciones inversas, cuando la integral es indefinida, el segundo teorema fundamental del cálculo se formularía de la siguiente forma. Dada una tangente, que en este caso sería y' igual a una función g de x, dada una tangente, lo que tengo que encontrar ahora es la curva por la cual esa tangente pasa. O en otro caso, en otras palabras, tengo que encontrar esa trayectoria. Vean, aquí está la misma curva, bueno, feíta, pero ahí está. Imaginen que aquí toca el punto. Soy muy malo para dibujar, muchachos. Por eso no fui arquitecto. Y en mis tiempos no había AutoCAD, así que yo dije, menos estudiar arquitectura porque soy pésimo para estas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tengo que encontrar esa primitiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. No, maestro. Basado en lo que estoy diciendo, ustedes podrán darle la razón a lo que encontraron de teoría o de literatura, porque les estoy diciendo, dada una curva, el problema es encontrar la pendiente, primer teorema fundamental del cálculo, el fundamento de la derivada. En el segundo, dada una pendiente,
tengo que calcular la curva. Segundo teorema fundamental del cálculo, la base o lo que da origen a la integración como tal. Y ahí es donde, desde mi perspectiva, mucha gente lo ve como operaciones inversas. Yo les comentaba en la clase anterior, resolver un problema no es suficiente para un estudiante. Es lo menos que se puede hacer. Entender el problema y poder interpretar el resultado, eso para mí sí ya es propio de un estudiante que llame la atención. Un estudiante que solamente resuelve problemas no llama la atención porque caemos en el punto que le estoy diciendo, operaciones inversas. Y para demostrar lo que estoy planteando, vamos a derivar la siguiente función. Y igual a 3x más 4. Si derivo esta función, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto sería la pendiente o la derivada? 3, ¿no? 3, perfecto. 3. Si y es igual a 3x más 4, su derivada sería 3. Vean lo que voy a hacer en este momento. Voy a cambiar la notación de y' y lo voy a escribir en dy en dx igual a 3x. Mediante la regla de la cadena voy a romper la derivada, porque la derivada, esa notación que tengo de y en dx, señoritas jóvenes, no es una división, no es un cociente, es simple y sencillamente un término que se llama derivada, porque mucha gente dice que eso es una división. Mentira, no es una división, es un término que se llama derivada. Voy a romperlo por medio de la regla de la cadena, no voy a entrar en detalle de la regla de la cadena, simple y sencillamente lo voy a expresar de esta manera. dy igual a 3x diferencial x. Repito, aquí no se me vayan a confundir. No estaba dividiendo y pasó multiplicando. Apliqué este método que los matemáticos llaman regla de la cadena para poder romper la derivada y dejarlo en términos de diferenciales. Cuando yo tengo únicamente dy o dx, no es derivada de y derivada de x, porque necesitaría el complemento. Lo que tengo en este caso se llaman diferenciales. Y ahí se puede leer diferencial de y igual a 3x diferencial de x. Voy a ocupar nada más la parte derecha. De hecho, lo que tengo en este momento, lo que acabo de hacer, esto se conoce, y ya lo van a ver cuando entren a la carrera, como una ecuación diferencial. No es el objetivo de esta materia ver ecuaciones diferenciales. Pero eso que tengo de y igual a 3x, perdón, diferencial de y igual a 3x diferencial de x, se conoce como ecuación diferencial. Y para resolver esta ecuación diferencial aplicamos un método de solución que se conoce como el método de separación de variables. Pero eso es de otra materia que van a ver tal vez en tercer, cuarto semestre de la carrera. Me voy a enfocar únicamente a la parte izquierda. En la parte izquierda voy a meter la integral. Y esto sería integral de 3x diferencial x. Perdón, ahí no es 3x, era 3, ¿verdad? Estoy mal. Aquí es 3. Aquí es 3 y aquí debe ser 3 también. Porque estoy ocupando esa pendiente. 3 de x. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, maestro. Sí, profe. Bien. Ahora voy a integrar. Si ya descargaron el formulario, vean el formulario y la segunda fórmula. Ese formulario yo lo hice ayer porque no quiero que descarguen un formulario donde vienen 80, 90, 100 integrales. Ya en su momento, ahorita que lleguemos a ese punto, les voy a explicar por qué no. Vean la integral número 2. Me dice que para poder integrar, para realizar una integración, la integral debe de estar limpia. ¿A qué me refiero? No debe de tener constantes adentro. Hay que sacar las constantes. En este caso tengo una constante dentro de la integral, la voy a sacar. 3 integral de dx. Ahí ya quedó limpia la integral. La integral debe estar con su variable y su respectivo diferencial. Si llega a haber una variable, una constante dentro, es porque no la puedo sacar algebraicamente.
pero mientras yo pueda sacarle algebraicamente esa constante, debe de salir. Si ustedes observan la fórmula número 1, la fórmula número 1 me dice que la integral de un diferencial es igual a la variable, más la constante de integración. En este caso, tengo 3, la integral de dx sería x más la constante de integración. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? ¿Podría repetirlo, maestro? Creo que ¿Qué repito? ¿Cómo pasó 3x más c? ¿Tienes el formulario? ¿Ya descargaste el formulario que subí ayer? Sí. ¿Qué dice la fórmula número 2? Tiene integral de a de u, si mal no recuerdo. ¿Es correcto? Profe. Ok. En esa fórmula número 2, si tú observas del otro lado de la igualdad, la a se saca de la integral. Sí. Bien. Y hasta ahí se queda, es lo que tengo en rojo. Ahora, me va a quedar integral diferencial x. Dime qué fórmula corresponde a esa integral diferencial x. La primera. La primera, perfecto. Y cuando yo tengo integral de dx, ¿qué hay del otro lado de la igualdad? Una constante. No, la u no es constante, es una variable. Te queda la pura variable. En otras palabras, esta integral se cancela con el diferencial y me queda la pura variable. Ahora, x más c multiplicado por 3 me va a dar 3x más c. ¿Ya quedó claro? Ya, maestro, gracias. Bien. Y vean, jóvenes, qué es lo que acabo de obtener. Esto que acabo de obtener ahorita es lo que se conoce, o algunos, para mi forma de ver, no es la primitiva, no es la antiderivada, mucho menos es la función original. ¿Cuánto vale la función original? ¿3x más 4? Exactamente. La función original vale 3x más 4. En otras palabras, esta curva verde es 3x más 4. Esa curva roja, perdón, está definida por la función 3x más 4. La curva que yo acabo de encontrar ahorita no es 3x más 4, es 3x más c. Yo aquí lo que tengo es 3x más c. Quiero un voluntario en este momento, un voluntario. Voluntaria. Yo, profesor. Ok, el primero que dijo yo, Martínez Hernández Carlos. Martínez. Solamente quiero el primero pido, Martínez. Si yo ahorita voy a la casa de su compañero, toco la puerta, me abre alguien y digo, busco a la persona Martínez, pero resulta que su compañero tiene 4 hermanos, más el papá, los 4 se apellidan Martínez igual que él. ¿Qué me van a preguntar? ¿Me van a poner a los 6 Martínez ahí para ver a quién busco? Van a preguntar, ¿a quién buscas? A Martínez, sí, pero ¿a cuál Martínez? ¿Me explico? Sí, maestro. Ya cuando dé el nombre de su compañero, es que van a decir, ah, te están buscando, pero vean que necesitan más información. Yo si llego a casa de cualquiera de ustedes en este momento y nada más los ando buscando a ustedes, pero doy el apellido, me van a decir, pero ¿a quién buscas? De todos. Necesitan más información. Vean lo que acabo de obtener ahorita. Yo ando buscando a 3x más 4, pero lo que encontré fue 3x más c. Necesito saber cuánto vale c. En otras palabras, esto que acabo de encontrar, 3x más c, jóvenes, se conoce como isóclina. Es el término técnico que tiene ese resultado. Y las isóclinas, simple y sencillamente, son una familia de curvas que tienen la misma característica, pero difiere una de otra en una constante. Y repito la analogía que acabo de hacer. Voy a la casa de su compañero, es una familia que se apellida Martínez,
Pero entre el Martínez 1, el Martínez 2 y hasta el Martínez que se tenga que llegar, difieren cada uno de otro por el nombre. Aquí sucede lo mismo. ¿Qué es lo que acabo de encontrar? Repito, no encontré la función original. Lo que encontré, vean qué belleza. Lo que encontré fue una familia de curvas que tienen la misma característica. Vean, esto fue lo que encontré. Una familia de curvas que tienen todas las mismas características, pero una difiere de otra en la constante. Y vean, voy a poner valores por poner. Yo aquí tengo la función 3x más 2. ¿Esa es la que buscaba? No. Perfecto. Bien, yo aquí tengo la función 3x menos 4. ¿Esa es la que buscaba? No. No. Yo aquí tengo la función, No. bien, yo aquí tengo la función 3x más 0. O aquí sí le voy a poner el 4. El 4. Yo aquí tengo la función 3x más 10. Yo aquí tengo la función 3x menos 8. Si se dan cuenta, jóvenes, a lo que voy, lo que encontré fue una familia de curvas que se conoce con el nombre técnico de isóclinas. No encontré la primitiva. ¿Qué necesito para encontrar la primitiva? Lo que necesito, en el caso de la analogía que puse, es el nombre de su compañero. Si ahorita hubiera alguna situación y solamente me dijo su compañero, me apellido Martínez, pero no me dio su nombre, y ninguno de ustedes me da su nombre y voy a su casa, necesito forzosamente saber el nombre, por una razón muy simple, no lo conozco. No estamos en el salón y no sé quién es. Si yo llego a su casa no voy a saber quién es. Necesito el nombre. Aquí necesito el valor de C. Cuando C lo logre determinar y sé que es igual a 4, vean qué diferencia. Ahora sí, ya tengo la primitiva. Pero para encontrar la primitiva o la antiderivada, como también se le conoce, necesito ese valor de C. Y ese valor de C lo voy a obtener con condiciones iniciales. Cuando yo tenga las condiciones iniciales, sustituyo en la integral y obtengo el valor de C. De lo contrario, no obtengo la primitiva. Por eso comenté, cuando ustedes me dijeron lo que habían investigado, no estoy de acuerdo, porque realmente no encuentro la primitiva. Lo que estoy encontrando es una familia de curvas que tienen la misma característica, pero la primitiva como tal, la función original 3x más 4, esa no la encontré. Necesito más información, necesito esas condiciones iniciales para poder encontrar el valor de C, y en ese momento sí tengo la primitiva como tal. Lamentablemente, cuando leemos la información y no la comprendemos o lo interpretamos de que son operaciones inversas, y ahorita les acabamos de dar, no es una operación inversa, es parcialmente inversa. Mientras yo no tenga esas condiciones iniciales, no voy a encontrar nunca la primitiva. Necesito una ecuación diferencial porque la pura integral no me va a dar las condiciones. Las condiciones me la va a dar la ecuación diferencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, pero ¿nos podría poner algún otro ejemplo, maestro? Bien, esas condiciones iniciales que yo les comento son los que particularizan una investigación, son las que particularizan una función, son las que particularizan una ecuación. ¿A qué me refiero con los que les estoy comentando? Escuché una persona que presume de postdoctorado en una de las mejores universidades de Estados Unidos, pero habla con una ignorancia, pero una ignorancia terrible, que lo único que me hace pensar es que pagó para que le dieran ese doctorado. Dice, si llegamos a 60,000 muertos es una catástrofe total. Estamos casi en 1 millón de muertos. ¿Y cómo se justifica? Es que el modelo matemático falló. La pregunta es, jóvenes, ¿realmente falló el modelo matemático?
¿O falló el que llegó a interpretar el modelo matemático que no tenía ni idea de lo que es un modelo matemático? Para ustedes, ¿quién falló? El que no supo interpretar el modelo. Exactamente, jóvenes, señoritas. Por eso, en lo personal, y una de las razones por las cuales hablan muy mal de mí, es que yo me enfoco mucho a esto, a la interpretación del resultado, no al resultado en sí. Mucha gente se molesta porque llega a mi clase sintiéndose un genio porque puede llegar al resultado. Y cuando empiezo a pedir interpretación y no lo puede hacer, termina hablando mal de mí como si fuera culpa mía. Retomando lo de esta persona, ¿por qué el modelo que utilizó el dichoso Centinela no le daba las proyecciones o los pronósticos adecuados? Muy simple, porque el dinero se lo robó el gobierno. No quiso aplicar pruebas y como no había pruebas, no había datos. Y para que yo pueda encontrar el valor de C, les vuelvo a repetir, necesito más información. Y esa información la obtengo por medio de datos prácticos. Si esos datos prácticos a mí no me los entregan, vean, yo puedo estar montado en la ondulatoria 3x más 2. ¿Voy a poder pronosticar algo en esa ondulatoria? No. No. Yo puedo estar en la ondulatoria 3x menos 8. ¿Voy a poder pronosticar qué es lo que está pasando? No. ¿Qué es lo que necesito para poder pronosticar? Necesito estar parado en la ondulatoria 3x más 4, porque esa es la que me está afectando a mí. 3x menos 4 está afectando a Alemania. 3x más 2 está afectando a Rusia. 3x más 10 está afectando a Francia. 3x menos 8 está afectando a la Argentina, pero a México lo está afectando 3x más 4. ¿Pero qué hacía este ignorante? Agarraba los resultados de Francia, de Argentina, de Alemania, los mezclaba y quería pronosticar aquí en México. O sea, eso es lo más absurdo que he visto en mi vida. Y peor aún, de una persona que presume de doctor. Y otro más ignorante todavía es que dice, aquí tenemos un genio y hay que creerle. Pues ese genio ya tiene más de 1 millón de muertos, que somos el país número 1 en muertos, porque si alguien me dice es que Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos tiene más de 20 millones de infectados, aquí apenas llegamos a 3. Es terrible, pero nadie lo quiere ver desde ese punto de vista, porque no entienden realmente de qué se está hablando. Y repito, no se encuentra la primitiva, lo que se encuentra es una familia de curvas que tienen la misma característica, pero tengo que particularizar ese resultado para encontrar entonces sí la primitiva. En otras palabras, 3x más c es como si fuera un modelo matemático que ¿qué cosa es lo que me representa? Una familia de ondulatorias. Para que yo sepa en dónde estoy situado, necesito más información para determinar el valor de C. Y teniendo el valor de C, ya sé exactamente en qué ondulatoria estoy y qué cosa es lo que puede o no puede pasar. De que el pronóstico no va a ser 100% exacto, no lo va a ser. Pero el modelo Centinela tiene una efectividad del 96%, como mínimo. Díganme ustedes, de 60,000 a lo que tienen registrado con puras mentiras, porque eso de 49,000 hasta el día de ayer, eso es mentira, va casi 1 millón de muertos aquí. Incluso la misma universidad donde estudió este tipejo lo ha dicho, en México hay 3 veces más de los muertos que dicen. Yo pregunto, pero vamos a dejarlo en los 249,000 que mencionan aquí. De 60,000 a 249,000, ¿hay un factor de error del 4%? No, es de mucho más. Exactamente, es de mucho más. ¿Por qué? Porque están parados en una ondulatoria equivocada. ¿A qué me refiero? Probablemente ellos estén en esta ondulatoria 3x más 2. Y aquí, jóvenes, van a encontrar realmente la explicación por qué hay mucha diferencia entre el pronóstico y la realidad. Y vean dónde está esa diferencia. Aquí. ¿Y se dan cuenta? Ahí está toda esa diferencia, por eso se dispara terriblemente el pronóstico. Ahora, si estuviera sobre la ondulatoria
real, la diferencia sería esta distancia. Qué terrible, ¿no? ¿Qué opinan? Que en este último caso podría ser más coherente que si hubiera un error del 4%. Exactamente. Error siempre va a haber. ¿Por qué? Porque un modelo matemático depende de la cantidad de variables que el modelo tenga. Entre más variables tenga el modelo matemático, más exacto es. Pero, en su contraparte, entre más variable tiene, mucho más difícil es resolverlo. Disminuye el error, pero aumenta la complejidad de solución. Es inversamente proporcional. Entre menos variables tenga, es más sencillo resolverlo, pero menos exacto. Y el modelo Sentinel es un modelo que se ha ocupado para muchos fenómenos, ha dado excelentes resultados, pero cuando se sabe trabajar, cuando se sabe aplicar, cuando se tienen datos. El problema que hubo aquí en México, les voy a repetir, es que no se hacían pruebas. Si ustedes buscan en internet o si recuerdan y hacen memoria, cuando inició la pandemia en México no se tomaban pruebas. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo robaban. Es el gobierno más corrupto que ha habido en la historia del país y aparte ignorante, que es lo peor. Porque a mí si me preguntan, ¿te molesta que sea corrupto? No, eso no me molesta que sea corrupto, lo que me molesta es que sea ignorante, porque se cometen más errores que un corrupto todavía. Y aquí es donde está la explicación. Vean, es el mismo modelo, vean que es el mismo 3x más c, y todas las curvas están bajo 3x más c. El problema es que cada c me va a representar una curva en una posición diferente, porque la curva es la misma. Ahí es donde también se cae en error de interpretación. Llegamos a la primitiva. ¿Por qué? Porque todas las curvas son igualitas. Ninguna es diferente, pero las posiciones son distintas. Y al tener posición diferente, necesito forzosamente, para poder hacer una investigación, estar en la curva que debo de estar. Porque de lo contrario no voy a encontrar ningún resultado. Y si me lo permiten, les voy a comentar lo siguiente. El arte de la investigación no es resolver el problema, es tener los supuestos verdaderos para encontrar el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita que vimos estas dos formulitas de integral, si yo les digo integren 3 de x, ¿cuántos de ustedes no podrían llegar al resultado? No le entendí muy bien. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, mira, si yo te digo, resuélveme esta integral, esa que acabo de subrayar en gris, la integral de 3 de x, ¿podrías llegar al resultado? Pues creo que no, hasta que usted nos explicó ahorita. Bueno, pero en este momento podrías llegar al resultado, ¿no? Creo que sí. Sin problema. Y todos los que están en esta clase ahorita podrían llegar al resultado 3x más c sin problema. Entonces eso no tendría ninguna dificultad. Por eso les comentaba ayer que a mí una estudiante que resuelve ejercicios no me impresiona en lo más mínimo porque todo el mundo lo puede hacer. ¿Saben cuál sería el problema? Si yo les digo determinen C sin darle ningún tipo de información. Porque esta C es infinita. Puede venir esa C desde menos 1,000 millones hasta más 1,000 millones y en todo ese rango son posibilidades de lo que valga C. Y les voy a decir por qué. Yo aquí voy a cambiar la función. Voy a tener, en vez de y igual a 3x más 4, y igual a 3x menos 1,000. ¿Cuánto vale la derivada de eso? 3. 3. Exactamente. Ese menos 1,000 no cambió el resultado. Si yo le pongo 1,000,000 positivo, va a volver a ser 3. Y cualquier valor constante que yo meta ahí, el resultado va a seguir siendo 3. Ahora imaginen un científico de verdad, una persona que en verdad hace investigación, tiene que encontrar ese valor de C, pero sin ningún dato. El resultado
no es problema para el investigador, no es problema para el científico. El problema es encontrar ese valor de C. Y yo en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, en Francia, en Italia, conocí investigadores, pero de verdad, que llevaban 30, 35, hasta 40 años buscando ese valor de C y no lo encontraban. Ahí fue donde entendí el valor que tiene hacer investigación. Que se requiere una mentalidad o una forma de ver el mundo muy, muy diferente a como lo vemos nosotros. Porque dentro de millones y millones de supuestos que ese investigador se puede hacer, solamente uno es el que va a dar el valor de C. Y ahí es donde está la grandeza. Por ejemplo, aquí está el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. He visto los trabajos que hace esta gente y no hay absolutamente nada. Cuando yo fui a preguntar por los requisitos para pertenecer al exclusivo Sistema Nacional de Investigadores y me dijeron que requerían por lo menos 4 investigaciones al año, en ese momento me di la vuelta y me fui. Solamente le di las gracias. Me dice, pero es que hay otros requisitos que cumplir. No, no me interesa, porque esto no es un Sistema Nacional de Investigadores, este es un jardín de niños. Un investigador normalmente en Europa o en Estados Unidos se lleva alrededor de 5 años en hacer una investigación. 5 años como mínimo. Y aquí piden 4 en un año. Me están pidiendo una cada 3 meses. ¿Ustedes creen que eso es algo serio? No. No. Por lo tanto, aquí no hay investigación, aquí no hay absolutamente nada. Y no es que hable mal, sino no solamente aquí, sino en toda América Latina. De hecho, hay un libro del doctor Marcelino Cerengido que habla sobre la investigación en América Latina. Y él trabajaba aquí en el Cinvestav y lo corrieron del Cinvestav, y de hecho lo corrieron del país, porque él dijo que en México nunca se ha hecho investigación. Toda la comunidad pseudocientífica del país se enojó y lo corrieron de aquí. Pero la realidad es esa. Díganme ustedes, ¿cuántos consideran que tendrían la capacidad para encontrar ese valor de C, sin que les den información? Y no me refiero aquí en la vocacional ni aquí en el país, me refiero en todo el mundo. De todos los millones de personas que viven en el mundo, ¿cuántos consideran ustedes que tienen la capacidad para encontrar ese valor de C? ¿Les parece bien el 1%? Es muy poco, ¿no? No, no es muy poco. Al contrario, hasta diría yo que es mucho. Nada más en México son 120 millones de mexicanos. Nada más en México. En Estados Unidos creo que son como 300. Suma los dos. Pasan de los 400 millones de personas. De 400 millones de personas, el 1%, ¿cuánto me representaría? ¿4,000? ¿Tú crees que 4,000 personas nada más entre 2 países tienen la capacidad para encontrarse? Yo creo que son muchos. No es fácil, jóvenes, hacer investigación. No es fácil encontrar ese valor de C. Lo fácil es encontrar el 3X más C. Eso es la parte sencilla. Claro, entre comillas, es la parte sencilla encontrar 3X más C. Encontrar el valor de C, eso es lo que va a distinguir entre una persona inteligente y tal vez muy inteligente de un genio de verdad. El doctor Hermann Kohl en una clase nos dijo, un genio es aquel que va de A a C sin pasar por B. Y efectivamente tiene la razón. Yo lo que diría, un genio es aquel que puede encontrar el valor de C en un modelo, sin tener ningún tipo de información. Porque cuando uno empieza una investigación, empieza con supuestos. Yo supongo que estas son las condiciones. Hace la prueba, empieza a hacer su trabajo 1 año, año y medio, ¿y qué encuentra? Que no está montado en la ondulatoria roja, está montado en la ondulatoria verde. En ese caso, ¿qué es lo que va a hacer? Cambiar el supuesto. Hace otra formulación del problema bajo otros supuestos diferentes, ¿y qué pasó ahora? Está en la ondulatoria negra. Yo le pregunto, en esas 2 cuestiones, ¿va a encontrar respuesta a la investigación que está haciendo? ¿O va a encontrar resultados satisfactorios? No. No los va a encontrar.
Va por el camino correcto, que es luego se dice en investigación, va por el camino correcto, pero no está en la ondulatoria en la que debe de estar. Cuando yo estaba trabajando en mi tesis doctoral, en verdad es lo más frustrante que he vivido en mi vida, no encontrar ese valor de C, no tener los supuestos suficientes o correctos más bien para poder encontrar el valor de C. Y cuando estuve a punto de desistir, mi director de tesis doctoral me dijo, ¿ya pensaste en esta posibilidad? ¿Ya pensaste en esta teoría? ¿Ya analizaste este otro teorema? No me dio los supuestos, solamente me dijo algunas teorías o teoremas que me podían ayudar. Y cuando leí sobre lo que me dijo, encontré los supuestos correctos y pude terminar el trabajo que estaba yo haciendo. Fui muy molesto, no a reclamarle, era mi maestro, ¿cómo le puedo reclamar? Pero sí fui muy molesto y le dije, doctor, usted ya sabía qué es lo que me hacía falta, ¿verdad? Y me dijo, si lo sabía o no lo sabía, aquí viene la pregunta. Le digo que tengo 10 meses trabajando en esto sin resultado y después de 10 meses se le hizo muy fácil, ya leíste esto, ya leíste lo otro, ¿por qué no me lo dijo 10 meses atrás? Y la respuesta del señor fue genial. La respuesta del señor me quitó el enojo. Me dijo, porque el aspirante a doctor eres tú, no soy yo. Yo doctorado ya tengo y no necesito otro. Si no eres capaz de encontrarlo, entonces, ¿qué tipo de doctor vas a ser? ¿Uno más del montón? Ahí se me quitó el enojo. Yo dije, tienes razón este señor. El aspirante soy yo, no es él, no tiene por qué decirme. O sea, me dejó trabajar, pero incansablemente durante 10 meses y no me dio tampoco la respuesta. Únicamente me dijo, ¿ya leíste esto? ¿Ya pensaste en aquello otro? Y cuando me fui a leer sobre esas teorías es que encontré los supuestos adecuados. Y eso que mi trabajo de investigación no es algo sorprendente. Ahora, los que sí hacen trabajo de investigación sorprendentes de verdad, eso es una genialidad, muchachos. Eso se los comento nada más que para que analicen realmente y para que no se dejen impresionar por cualquier persona que solamente suma, resta, multiplica y divide. Y que tiene un papelito que dice soy doctor. Porque eso lo podemos hacer cualquiera. Ustedes, yo, cualquier persona puede hacer eso. Los que encuentran el valor de C, ahí sí, sorpréndanse. Porque eso sí no lo puede hacer cualquiera. Retomando la parte del primer teorema y el segundo teorema fundamental del cálculo, la pregunta es, ¿si están de acuerdo de que lo que leyeron es correcto? ¿Si están de acuerdo con lo que dice la literatura? No, No, no es correcto. ¿Por qué no? porque si no mal recuerdo, en uno de lo que leyó uno de mis compañeros decía que era la ecuación inversa a la otra y es una ecuación diferente, entonces pues no concuerda lo que dice a lo que nos resulta. Exactamente. Pero aquí quiero aclarar algo muy importante, jóvenes, señoritas. Porque ya esto en la universidad hay personas que me han alegado, es que tú no puedes cambiar lo que todos los matemáticos estamos de acuerdo, es que yo no estoy cambiando nada. Simple y sencillamente estoy diciendo que está mal interpretado el cómo lo transmiten. De qué es la operación inversa, eso es muy sencillo. Pero ahorita acabamos de ver que el valor de 4 no lo encontré, lo que encontré fue un valor de C. Si al momento de integrar 3 de X yo hubiese obtenido 3X más 4, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero no encontré 3X más 4, encontré 3X más C. Por eso dije, parcialmente es la operación inversa, pero parcialmente. Ahora necesito encontrar el valor de C para que realmente encuentre esa primitiva, porque lo único que tengo es un resultado parcial. Y yendo al siguiente punto, que algunos de sus compañeras, compañeros dijeron, cuando estamos en un intervalo AB, ahí lo que se trata es encontrar el área bajo una curva. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver en la tercera unidad con integrales definidas, áreas bajo la curva. Esto tal vez a ustedes como futuros arquitectos o futuros ingenieros civiles, no sé qué vayan a estudiar ya que están en este taller, es muy, muy importante porque luego, ustedes saben cómo cobra un albañil.
por los metros, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Por lo que trabaja. No por lo que trabaja. Eso me dio risa por lo que trabaja. No por lo que trabaja. Cobra por metro cuadrado. ¿Sí? Al albañil le da lo mismo si construye un edificio completo, si construye un cuartito. Él va a cobrar por metro cuadrado. Ahora bien, ¿cómo calcula esos metros cuadrados? Voy a borrar esto. Imaginen esta figura. ¿Cuánto cobraría por esa figura? Pues tienen que calcular el área. ¿Y cómo lo calcula? Si no hay una geometría que me diga, o una fórmula geométrica que me diga cómo calcular esa área. Pues se podría usar lo que dijo de el área bajo la curva. Pero no es tan sencillo. Lo más recomendable aquí, ¿qué es lo que pasaría? Meto esto en un triángulo y esa área del triángulo, esa sí la puedo calcular, ¿estamos de acuerdo? Sí. Esa no tendría ningún problema en el cálculo. Pero ¿qué pasaría a uno como cliente? Uno como cliente va a pagar todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Todo eso lo tengo que pagar. Y aparte de que tengo que pagar, también tengo que comprar material para construir eso y al final se lo van a terminar quitando. Qué terrible, ¿no? Esto en una licitación es la muerte. ¿Por qué? Porque si yo hago el cálculo partiendo de un triángulo, tengo que cobrar ese material que está en rojo y al final ese material va a la basura. Y la licitación o el costo de esa licitación se me va a disparar mucho. Vean qué tanto influye la integral para el cálculo de áreas, que es uno de los conceptos que me dio alguno de ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Tengo que encontrar la función f de x que me determine esa geometría. A eso se le llama modelado. Yo estuve algún tiempo trabajando en el área de modelado precisamente haciendo este tipo de cosas. Cuando yo encuentro esa f de x, ya es muy simple. Tomo medida de este punto, que aquí sería A, que fue parte de la definición que me dieron, aquí sería B, y entonces yo tendría la integral de A a B, de f de x, y vean qué belleza. Aquí ya no voy a encontrar, como resultado, voy a encontrar la primitiva, ¿sí? G de x, pero sin C. Ya la constante no va. ¿Por qué? Porque la integral está definida en un intervalo de A a B. Y esta G de X va a ir de A a B. Y esto va a ser igual, si ustedes recuerdan, su clase de funciones del curso anterior, a la función G evaluada en B menos G evaluada en A. Y la resta de esos dos números me va a dar B o A unidades cuadradas. Y ahí está el área que yo necesitaba. Y en función de esa área, ya puedo cobrar. ¿Sí se dan cuenta la belleza que implica esto? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Repito, en este caso, el problema no es integrar. El problema es encontrar la función que me defina esa geometría. Ese es el problema, modelar esa geometría. Y una vez que esa geometría está modelada, que ya encontré la ecuación que rige esa geometría, pues nada más le meto una integral definida, tomo los dos puntos, de dónde a dónde voy a construir, lo defino de A a B, aplico las fórmulas de integración y obtengo los metros cuadrados. O los metros cúbicos si voy a un sólido de revolución, que también lo vamos a ver en la tercera unidad. Problema resuelto. Ahora sí, a los analistas de costos, saquen sus costos y meten la licitación
que seguramente si no ganamos vamos a quedar entre las mejores 3 propuestas. Pero si meto el triángulo y calculo el triángulo y eso lo mando al área de costos, pues se va a disparar el presupuesto. ¿Me explico o no me explico? Sí, maestro. Esta es la belleza que tiene el cálculo integral. Y con respecto a la segunda definición que me dieron del segundo teorema fundamental de cálculo, que partía de un intervalo de A a B, por eso decía yo es cálculo de áreas, porque es donde calculamos áreas. Y cualquier figura que se imaginen, lo podemos resolver no de esta manera. Hay figuras muy caprichosas que estructuralmente no se sabe si va a soportar o no, y la técnica que se utiliza es una técnica que se llama elemento finito. Hay un estadio que construyeron, creo que para una olimpiada, no recuerdo bien, creo que fue en China, que se le conoce como nido de pájaro. Búsquenlo ahí en internet. La geometría, el domo de este estadio, la geometría es muy caprichosa. El arquitecto es uno de los más reconocidos a nivel mundial que diseñó el estadio, pero tanto él como su despacho tenían problemas estructurales. O sea, en cuanto al dibujo, en cuanto a la maqueta, todo estaba hermosísimo, pero no sabían si desde el punto de vista estructural iba a soportar el domo o iba a soportar la estructura. Este problema lo llevaron a la Universidad de Berlín y expertos en estructura en Berlín resolvieron el problema, pero se tardaron 7 meses para decidir si era viable construirlo o no. Y el método que aplicaron, les vuelvo a repetir, es el elemento finito. Y nada más para que se den una idea, Berlín tiene una de las 3 computadoras más potentes del mundo. La UNAM también tiene una. Y no recuerdo dónde está la otra. Y yo no sé por qué está en la UNAM, pero en la UNAM hay una. Esa supercomputadora estuvo trabajando 5 meses, las 24 horas del día, haciendo cálculo tras cálculo tras cálculo. Y después de 5 meses se obtuvo el resultado, fue que los especialistas le dijeron a la firma de este arquitecto, sí se puede construir desde el punto de vista estructural. Sí va a soportar. ¿Qué es lo que hace el método de elemento finito? Va calculando punto por punto, nodo por nodo. Hay que calcular tensiones, compresiones, hablo del punto de vista estructural, todo lo va calculando. Y es una locura hacer ese tipo de cálculo. Claro, lo hace una máquina, pero para poder meter los datos a la máquina, ¿cuál creen que es el primer problema que se tiene que resolver? ¿El modelado de la figura? Exactamente. El primer problema que se tiene que resolver es encontrar f de x, el modelado de la figura. Si ese modelado de la figura no lo encuentro, no puedo hacer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Cualquiera me puede dibujar en el papelito algo muy bonito, hacer una maqueta tridimensional, hasta me da un recorrido virtual, todo está excelente, todo está perfecto. Pero si esa f de x no está calculada, estoy construyendo a ciegas. No sé si vaya a soportar la estructura su propio peso o no lo vaya a soportar. Ahí interviene el método de elemento finito, es una generalización de las integrales. Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes, ¿cómo ven hasta ahorita esta situación? Pues se ve que es un poco densa, pero interesante. Denso no hay nada. Interesante hay mucho. Y yo sé que ahorita lo podrán ver muy complejo. Pero si alguno de ustedes se animara a este tipo de situaciones a futuro, verán que es bellísimo. Hay otra técnica que se conoce como cálculo variacional. El cálculo variacional es una belleza de cualquier punto de vista que se vea. Por ejemplo, si ahorita vieran un árbol, sopla el aire, ¿podrían determinar una hoja de ese árbol en qué punto va a caer? No.
Se puede. Con cálculo de variaciones se puede. La geometría de una pompa de jabón, que es muy, muy caprichosa la geometría, con cálculo variacional se puede determinar. Y el cálculo variacional incluye también integrales. Lo que vamos a aprender en este curso, jóvenes, es lo más básico que puede haber en la integral. Por eso les comento, no se impresionen, por favor, ante ninguna persona que les diga yo puedo resolver esta integral. Si lo puede hacer, qué padre, felicidades, se ha esforzado y aplaudo su esfuerzo. Pero de eso a que me impresione, jamás. Porque ustedes también lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. La única diferencia entre esa persona y nosotros es que nosotros no nos estamos esforzando lo suficiente o tal vez no nos interesa lo suficiente y por eso no vamos más allá. Pero eso no quiere decir que por eso nos tenga que impresionar. Si nos lo proponemos, lo logramos, porque no está haciendo realmente nada impresionante, no está haciendo realmente nada importante. Cuando logre entender este tipo de situaciones, ahí sí ya es un estudiante que para mi punto de vista está en otro nivel. Y jóvenes, si ustedes me lo permiten, señoritas, me gustaría, si bien es cierto, no llevarlos a ese nivel, por lo menos que se puedan asomar en ese nivel y puedan entender qué es lo que está pasando. No me gustaría nada más llegar a U cuadrado. Me gustaría que dijeran, esta es el área de tal figura. Que cuando ustedes vean esta función, no sé cuál se me ocurre ahorita. Una lemniscata, no. Bueno, una muy sencilla. Que vean este resultado del integral. ¿Qué cosa puse ahí? O sea, ya resolví, quítenle aquí f de x. Ya resolví el integral y obtuve ese resultado. ¿Ese resultado qué cosa significa? ¿Qué me representa? ¿Sería un área? No. Representa una elipse. Y repito, si ustedes me los permiten, por lo menos me gustaría llevarlos no al nivel de entenderlo al 100%, pero por lo menos al nivel de que se asomen y lo puedan distinguir. Que vean eso y digan, esa es una elipse. Horizontal o vertical. ¿Sí se dan cuenta qué belleza que cuando alguien les ponga una ecuación así, como futuros arquitectos o futuros ingenieros civiles, puedan imaginar esa figura ya geométrica? Y ustedes van a construir algo, no sé, tal vez se les ocurra construir esto que tenga algunas cositas así y aquí esté viviendo una persona y esté por encima. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una ecuación como esta, mire. Una ecuación como esta me va a dar esta geometría. Y partiendo de esa ecuación ya puedo estudiar todas las propiedades, punto por punto, de esta figura. Y puedo saber si es resistente o no es resistente, en dónde va a tener deformaciones o en dónde no va a tener deformaciones, si en estos de aquí resiste o no resiste, y todo eso parte de esta ecuación. Esta ecuación me va a dar toda esa información de si es viable o no es viable construirlo. ¿Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes? Se nos fue el tiempo y creo que tienen otra clase. Sí, tenemos física. Jóvenes, ya no les quito más el tiempo. Discúlpenme, en verdad les ofrezco una disculpa por extenderme, pero sí quería que vieran todo el potencial que tienen las integrales, todo lo que podemos hacer, y no es nada más resolverla, sino todo lo que podemos entender de la realidad en esa solución que estamos obteniendo. Cuídense mucho, que tengan un buen día y nos vemos el viernes ya para resolver la primera integral, porque en los demás grupos sí vi, aquí no, pero valió la pena, siempre y cuando se hayan realmente interesado en esta materia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego.